su pregunta para dar una respuesta de carácter general en cuanto a la actividad que cumplimos en el día de hoy, desde tempranas horas de la mañana, con el director departamental, con Horacio Peraza, que empezamos visitando al intendente y después recorrimos varios centros y proyectos de tiempo parcial y de tiempo completo aquí en el departamento de Soriano. Nos llevamos una impresión gratísima, nos llevamos por supuesto muchos reclamos y muchas necesidades y muchas demandas en cuanto a mejorar las respuestas, las condiciones edilicias, la capacidad locativa de muchos de estos centros, la necesidad también de regularizar situaciones en cuanto a la titularidad de los bienes, en cuanto al derecho de posesión, en cuanto a que hay algunos CAIs, por ejemplo, que se desarrollan en terrenos que son municipales y que para poder ampliar esos terrenos e invertir con recursos de INAU necesitamos nosotros la titularidad del bien, y con el intendente Besosi ya hemos avanzado en esa dirección. Pongo un ejemplo, con el intendente Besosi particularmente, hoy conversamos en cuanto a una posible concesión recíproca o intercambio de propiedades en cuanto a una propiedad que es de INAU allí frente a la intendencia, que es de interés de la intendencia para poder ampliar sus instalaciones, a cambio de un local que la intendencia tiene en el barrio Artigas, muy cerca donde funciona hoy el CAIF que nosotros tenemos en esa zona, para poder trasladar el CAIF a un local más amplio y más cómodo. Es decir, en todas esas cosas hemos estado trabajando, pero nos vamos por supuesto muy satisfechos porque en todos los casos encontramos lo que siempre encontramos en Soriano y en el país entero, que es el sentido del compromiso de los distintos equipos, en la atención de los niños, en los centros de primera infancia, en los clubes de niños, en el centro juvenil de donde venimos desde hace pocos minutos de allí. Encontramos un grupo muy importante de muchachos, de adolescentes, realizando tareas recreativas, en fin. En definitiva, vimos al INAU en su expresión viva y en su expresión dinámica y en el cumplimiento de su misión, que es la de proteger y promover los derechos de niños y adolescentes. Correcto. Y en cuanto a planes de INAU, ¿cuáles y qué otros planes nuevos se quieren implementar, fundamentalmente que beneficien a los chicos del interior? Bueno, nosotros tenemos planes que están en marcha y a los cuales ahora se va a agregar, lo que ustedes saben es una definición del gobierno nacional que está en este momento en pleno tratamiento parlamentario en cuanto a reforzar la inversión en primera infancia, en cuanto a la apertura de nuevos CAIF en distintos lugares del país y en cuanto a ampliar la respuesta que ya estamos dando en distintos centros CAIF por la vía de conformar nuevas unidades de atención, así se van a llamar, es decir, la ampliación en determinados centros de la atención en 3 años o en 1 o en 2, según las necesidades y según la demanda insatisfecha en cada lugar. En ese sentido, por lo tanto, hay un trabajo que está en marcha, el próximo lunes va a haber novedades, porque hay un grupo interinstitucional que se ha creado o que está proyectado crearse en la rendición de cuentas, con la Oficina de Planeamiento, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Vivienda, con INAU, con ACE, con ANEP, a los efectos de reasignar esa partida presupuestal de 50 millones de dólares y al mismo tiempo definir, por lo tanto, articuladamente y de una manera mancomunada y complementaria, el mejor destino de esos recursos para llegar a donde tenemos que llegar, que es a los hogares donde viven niños de 0 a 3, que claramente en el quintil más desfavorecido de la población según tramos de ingresos, hay allí 35.000 niños que hoy no solo están por debajo de la línea de pobreza, sino que no asisten a ningún centro educativo, ni a un centro educativo de la ANEP, ni a un CAIF del INAU, y lo que queremos, por lo tanto, es allí sí institucionalizarlos. Así como queremos avanzar en la desinstitucionalización de niños y adolescentes que están internados en las residencias para que puedan vivir en familia, en este caso queremos institucionalizar en el sentido de que reciban o se incorporen al sistema educativo, ya sea al sistema educativo de ANEP o al sistema socioeducativo de INAU, aquellos chicos que es necesario que concurran desde temprana edad al tiempo parcial, a la atención de los centros diurnos, porque lo que se define y se juega en la etapa de 0 a 3 es determinante. No hay mejor inversión desde el punto de vista de la rentabilidad social que invertir en los más chiquitos, porque es invertir en ellos, es invertir en sus familias. Los CAIF, precisamente por algo su sigla se descompone como se descompone, Centros de Atención a la Infancia y la Familia, y por esa vía, sin ninguna duda, también es una forma de introducirnos en la comunidad en términos de ese anclaje territorial
maravilloso que los centros CAIF tienen. Así que a la ampliación que ya estábamos proyectando, hoy estuvimos, por ejemplo, visitando el CAIF que estamos por inaugurar muy cerca de aquí en el próximo mes de noviembre, con toda seguridad, que ya hay una organización de la sociedad civil seleccionada, que está en plenas etapas preparatorias. Bueno, a todo eso que ya venía en marcha, ahora se agregará a partir del año que viene este refuerzo presupuestal con lo que va a representar desde el punto de vista que yo acabo de mencionar. Acá la ley de urgente consideración trajo algunos cambios en lo referente a adopciones, que ha tenido varios puntos de vista a favor y en contra. ¿Cómo se viene trabajando en eso? Mire, en el régimen de las adopciones y en el área de las adopciones, porque ahora es un área dentro del INAU que nosotros hemos jerarquizado, antes era una división que dependía del programa de familia y cuidados parentales, se han hecho cambios y una reestructura que creo que ha sido muy auspiciosa y que ya está arrojando resultados en cuanto a la mayor eficiencia que estamos logrando en el cometido principal de INAU en esta materia, que es la valoración de las familias. Cuando nosotros asumimos el año pasado había un gran atraso en cuanto a esta tarea, se estaban recién empezando a valorar las familias que se habían inscrito en el año 2016. Teníamos 4 años de atraso. Eso se ha venido superando a partir de un proceso de descentralización. Lo hablábamos con las compañeras hoy. Ahora la inscripción y la entrevista inicial se hace en cada departamento. Por ejemplo, en Soriano, eso que antes implicaba que las familias tuvieran que trasladarse a Montevideo, se está practicando en cada territorio. Hemos conformado equipos regionales, duplas, para que en 4 puntos del país, en Canelones, en Flores, en Tacuarembó y en Maldonado, las entrevistas con los psicólogos, con los asistentes sociales, con las duplas técnicas, se puedan realizar regionalmente. Antes también era menester ir a la capital del país, bajar a Montevideo. Todo eso está redundando en que ese aspecto que concierne al INAU se está haciendo de mejor manera. Le estamos dando una mejor respuesta a las familias y no en una perspectiva adultocéntrica, como muchas veces se dijo en el debate político, no. Yo creo que acá no hay que ver esto en términos antinómicos o en términos excluyentes. No es que nos preocupe responder a las familias o a los padres o a las madres que quieren adoptar. Nos importa responderles a ellos porque queremos encontrarle una solución a los niños. Porque para que los niños puedan ser adoptados, tenemos que tener familias adoptantes que estén prontas para adoptar. Creo que los artículos que introdujo, o los cambios que introdujo la ley de urgente consideración en esos 4 artículos que aprobó el Parlamento son muy beneficiosos, van en la dirección correcta, mantienen, y no solo mantienen, sino que aumentan las garantías, y creo que contrariamente a lo que se ha dicho en el debate político, en realidad estos cambios no son una modificación del modelo en cuanto al régimen de las adopciones, sino que son 4 ajustes quirúrgicos, allí los definí yo, repito, para poder dar respuestas que sean más eficientes y más eficaces. Porque los chicos crecen y cuando los chicos crecen las posibilidades de darle una adopción se vuelven cada vez más complejas. Está demostrado, y son las cifras que maneja el propio departamento o la propia área de adopciones, que el 90% de las familias, la enorme mayoría de las familias que se presentan manifestando su voluntad de adoptar, quieren adoptar o manifiestan que están dispuestas a adoptar niños chiquitos y no recién nacidos, bueno, en la franja de 0 a 3. Entonces creo que en ese sentido nosotros tenemos el deber de ser eficientes para poder, repito, darle a esos niños, cuando la posibilidad de la adopción esté vigente, la oportunidad de que la adopción se pueda concretar lo más rápidamente posible, sin desmedro, por supuesto, de toda la tarea de valoración y de la certeza que el sistema tiene que dar en cuanto a que esa adopción funcione y efectivamente sea lo mejor para ese niño. Quienes impulsan la derogación de la ley de urgente consideración hablan de que hay una vulneración de derechos a aquellos niños, a aquellos adolescentes que han tenido, por ejemplo, inconvenientes con la justicia, que deben ser derivados de alguna institución. ¿Desde INAU se tiene esa misma visión? ¿Hay una vulneración de derechos? ¿Hay un retroceso a los derechos de los niños? En absoluto, yo repito, creo que en verdad lo que hay es un avance y en tal caso hay un proceso legislativo que implica la introducción de nuevas garantías. Yo tengo la impresión, fui 15 años legislador y más que la impresión, tengo la certeza de que muchas veces los uruguayos cometemos un pecado, y es que cuando debatimos o planteamos un debate o invitamos a debatir sobre determinado tema, centramos la discusión en un lugar que en realidad es diferente o que está desenfocado o descentrado de donde el debate verdaderamente debe estar. Y puedo citar muchísimos ejemplos con relación a esto. Este es uno más. Los 2 artículos que se introdujeron en el recurso de referéndum que está en proceso de verificación de las firmas, en verdad, contrariamente a lo que se dice, repito, son mucho más garantistas. Lo que prevén es la posibilidad de que cuando un juez advierte que hay una situación lícita, de tenencia lícita precisamente,
que responde además a una circunstancia donde se han generado lazos de tal envergadura entre esa familia que tiene esa tenencia lícita de ese niño y ese mismo niño, que por lo tanto esos lazos de envergadura determinan que esa es la mejor situación para ese niño en ese lugar, que el juez pueda avanzar y decretar la adopción. Cuando la ley dice eso, no dice nada diferente de lo que ya ocurría. Y por eso es más garantista la norma ahora que antes, porque antes eso los jueces ya lo hacían y simplemente notificaban al INAU de esa circunstancia, cuando constatando esa realidad decretaban la adopción. Y ahora lo que la ley vino a decirle a los jueces es que pueden hacer eso como lo hacían antes, pero dentro de determinado marco legal, cumpliendo determinados límites y determinadas condiciones. Por lo tanto, reitero, cuando se dice que esto en realidad pone en riesgo el interés del menor o pone en riesgo las garantías en cuanto a satisfacer lo que se debe satisfacer, que es el interés superior del niño, me parece que alcanza con leer las normas, que en tal caso se supone que estamos debatiendo sobre ellas, para advertir que esas normas dicen exactamente lo contrario. ¿Cuántos chiquilines hoy están a la espera de ese proceso de adopción, o condiciones de ser adoptados? Bueno, allí tenemos que hacer una precisión también, que es la siguiente. La adopción es el instituto más noble cuando el vínculo familiar con la familia de origen o con la familia biológica se rompe definitivamente. ¿Y por qué es el más noble? Porque es el más completo, salvo el factor biológico, que obviamente ese no se puede cambiar, porque se trata de niños que en verdad rompieron el vínculo con su familia biológica u original. En todo lo demás, ese niño con la familia adoptante adquiere todos los derechos que naturalmente, por su condición de sujeto de derecho, debió tener desde el momento de su nacimiento. Es decir, el derecho al nombre, a la identidad, a los alimentos, los derechos patrimoniales, todos los derechos que corresponden a esa condición. Sin embargo, también es verdad que la adopción es un instituto que todo lo que tiene de noble lo tiene también delimitado, porque no depende solo de la voluntad de INAU, depende de que la justicia declare la adoptabilidad de ese niño para que INAU pueda avanzar en un proceso de adopción. O sea, es un proceso complejo. Nosotros teníamos la responsabilidad, y la LUC nos ha ayudado a eso, de todo lo que dije antes, de ser más eficientes en cuanto a los procesos de valoración, y eso lo venimos logrando, sin duda lo venimos logrando. Pero como nosotros queremos ser transparentes y decir las cosas tal cual son, también es verdad que no alcanza solo con eso. Depende la adopción de que la justicia, cuando intervenga, también lo haga en tiempo y forma. ¿Y cuando interviene la justicia? Intervienen las dos puntas. Cuando se declara la adoptabilidad del niño, es decir, cuando ese niño, repito, se ha agotado la posibilidad de vincularlo o revincularlo con sus padres, con su madre, con su familia biológica o de origen, y también interviene la justicia en la parte final, después de la tenencia provisoria, cuando se decreta la adopción plena. ¿Eso qué determina? Bueno, que no todos los niños que están en situación de debilidad en cuanto a los vínculos familiares o aún ingresados al sistema de protección de INAU, viviendo en los CAF o en los centros de 24 horas, bueno, no en todos esos casos la condición de adoptabilidad está. Cuando no está, ese niño no puede ser dado en adopción. Y entonces lo que corresponde es buscar alternativas. Y por eso déjenme decirles algo que me parece muy importante. Nosotros queremos avanzar todo lo que sea posible en cuanto a la adopción, pero en lo que no podamos avanzar a través de la adopción, queremos avanzar a través de los sistemas de acogimiento familiar. Es decir, la internación es el último recurso. Por supuesto que en los centros de 24 horas del INAU los niños reciben atención, reciben cuidados y reciben amparo. En los 4 CAF que tenemos en el departamento de Soriano, por ejemplo, eso puede comprobarse. Allí reciben lo que tienen que recibir: buena alimentación, cuidados, contención, afecto. Pero ningún centro de 24 horas, ninguna institución del Estado, por adecuada que sea la atención que allí se brinde, termina de dar todo lo que un ser humano necesita para desarrollarse de la mejor manera, que eso sí lo da la circunstancia de vivir en un ámbito familiar. Lo que estoy diciendo no es un descubrimiento, lo dice el Código de la Niñez, lo dicen las normas internacionales. Entonces, como eso es así, cuando se pueda ir por el lado de la adopción, iremos por el lado de la adopción. Cuando no se pueda y sea indispensable internar a un niño porque hay razones de violencia eventualmente o de vulneración de derechos que obligan a internarlo, lo internaremos, como sin ninguna duda la justicia nos manda que lo hagamos. Pero inmediatamente estaremos trabajando o estamos trabajando por encontrar una alternativa familiar distinta. Y ahí es donde, en el medio de todo esto, aparece el sistema de acogimiento familiar, que el directorio de INAU está apostando muy fuertemente a él. Hoy tenemos 1.073 familias, tengo bien presente el número porque fui la semana al Parlamento y actualicé la información, que están atendiendo a 2.200 niños
en régimen de acogimiento familiar. Y estamos muy contentos porque en el último año, este es un dato que quiero compartir con ustedes, aun cuando todavía no iniciamos la campaña que estamos por iniciar, logramos incrementar la cantidad de familias de acogida y la cantidad de niños viviendo en familia. Hoy hay 169 familias más que hace un año, cuando empezamos, incorporadas al sistema de acogimiento familiar. Y 169 es el neto, por decirlo de alguna manera, porque las familias de acogida tienen altas y tienen bajas. En realidad, el año pasado se incrementó el sistema en más de 250, como se produjeron determinadas bajas. El hecho es que hoy tenemos 169 familias más en el sistema de acogimiento que hace un año atrás. Y tenemos 253 niños más que hace un año viviendo en régimen de acogimiento familiar y no en centros de 24 horas. ¿Con eso alcanza? Por supuesto que no. Lo señalo simplemente como un primer paso o como un resultado que nos alienta, que nos genera una relativa satisfacción y que sobre todo nos confirma que el camino es por ahí. Dentro de pocos días vamos a iniciar una campaña de sensibilización y de información que ya la tenemos pronta, que por supuesto será presentada públicamente en todo el país y en todos los departamentos. Vamos a venir también a Soriano a presentarla cuando corresponda. Queremos invitar a todo el sistema vinculado a la niñez y a la adolescencia, a las organizaciones sociales, a todos los organismos vinculados con esta materia. La dirección departamental estará abocada a eso, porque estamos seguros que si persuadimos a la gente y que si la informamos adecuadamente de cuáles son las características y en qué consiste el sistema de acogimiento familiar, vamos a poder, repito, ensancharlo, agrandarlo e incrementarlo y por esa vía, por lo tanto, avanzar en el derecho a vivir en familia que todos tenemos y que los niños vinculados al INAU, por supuesto, también tienen. A ver,